El niño lloró primero. Un llanto chiquito, tembloroso, como si ya supiera lo que venía. A las 20:20, el autobús TAP Plus frenó tan duro que las maletas cayeron del portaequipaje. El silencio se hizo espeso. Luego llegó la realidad. 3 camionetas negras bloqueando la carretera 40D. Luces apagadas. Troncos atravesados. Sombras armadas respirando hondo. Listas. Nadie habló. Ni el chofer, ni los pasajeros, ni siquiera el viento de la sierra, que siempre chismea. Esa noche, la sierra también tuvo miedo. En la fila 11, Aurelio Leyo Carvajal sintió la espalda apretarse. No por sorpresa, por confirmación. Él sabía que algo seguía al autobús desde el salto. Leyo cerró los ojos un segundo. Escuchó su propio pulso. Escuchó el llanto del niño. Escuchó un recuerdo que siempre vuelve cuando la muerte se acerca. La voz de su padre, don Rogelio, temblando por Parkinson. «Mijo, vuelve. No dejes solo a Mateo». Ese audio lo perseguía. Esa noche volvería a quemarle el pecho. El chofer apagó el motor. El mundo se quedó sin sonido. Solo un perro ladró lejos, en algún rancho perdido. Los pasajeros tragaron saliva. Una señora apretó un rosario viejo. Sus dedos temblaban como si fueran hojas de maíz en viento frío. Un chavo guardó su celular bajo la chamarra, inútilmente. Una madre abrazó a su bebé. El olor a miedo se mezcló con el del pino húmedo. Los sicarios bajaron de las camionetas. 10. Luego 11. Luego 12. Todos con pasamontañas negros, chalecos viejos, rifles colgando. Uno de ellos, más ancho, con voz ronca y tatuaje de serpiente en el antebrazo, caminó directo al parabrisas. Ese era Ramiro Quirarte, el Risco, experto en secuestros, brutal, impredecible. Esa noche tenía una orden: agarrar vivo a don Adrián Luján, un empresario con dinero fresco. Tenía que cumplir. Si fallaba, lo mataban sus propios jefes. El Risco golpeó la puerta del autobús. Su voz resonó como martillazo. «Ábranle, viejo, o lo agujeramos». El chofer dudó 2 segundos. Solo 2. Pero 2 segundos bastan para morirse en la sierra. Abrió. Los sicarios subieron como animales hambrientos. Linternas en los rifles. Cegaron a todos. Celulares, carteras, relojes, todo. Y rápido. Gritó el Risco. Su tono no era humano. Era el tono de alguien con deuda y miedo. Aurelio no se movió. Parecía un pasajero más. Jeans simples. Camisa a cuadros. Mochila común bajo el asiento. Pero sus ojos no eran de pasajero. Eran ojos entrenados en la guerra urbana. En su visión periférica identificó todo. 3 sicarios adelante, 4 en medio, 5 atrás, 12 en total. Él tenía 20 hombres repartidos entre los asientos, vestidos de civil. Todos armados. Todos esperando una señal. Todos respirando despacio para no estorbarle el corazón. En la fila 5, sargento Mario Pineda tragó saliva mirando por el rabillo del ojo. Vio cómo un sicario arrancaba un anillo a una anciana. Vio cómo otro revisaba mochilas con la culata lista. Vio cómo el aire se llenó de ese olor a sudor frío que anuncia desgracia. Pero no se movió. Esperaba la señal de Leyo. En la fila 18, Elías Castañeda observó la sombra de un sicario pasar por su pasillo. Escuchó su propia respiración. Le vino un pensamiento que lo arañó. Mateo debe estar cenando ahorita, porque todos los hombres de Aurelio conocían al hijo del capitán. Todos sabían que Leyo vivía para ese niño, y que por ese niño, Leyo no pensaba morir hoy. El Risco caminó lento por el pasillo. Miraba caras, miraba ropa, miraba miedo. De pronto fijó la linterna en un señor gordito, camisa formal, mochila negra. «Usted, párese. Documentos». El señor tembló. El Risco sonrió. Lo había encontrado. Don Adrián Luján. En la fila 11, Aurelio levantó apenas un dedo. Tocó 2 veces el vidrio de la ventana, suave como un susurro. Primer aviso. Listos. Pero no todavía. Los sicarios siguieron esquilmando al pasaje. Una señora pidió que no le quitaran su rosario. El sicario se lo arrancó igual. Un joven escondió su laptop. Lo golpearon con la culata, sin sangre, sin exageración, pero con la fuerza suficiente para romperle el alma. La madre del bebé cerró los ojos esperando lo peor.
La sierra entera contuvo el aire. Aurelio vio cómo Ramiro jaló a don Adrián del asiento. «Te vienes, viejo. Camina». Si lo sacaban del autobús, era hombre muerto. Nadie vuelve de las camionetas negras. Ese fue el segundo que partió el destino. Aurelio respiró profundo. El mundo pareció apagarse un instante. Recordó a Mateo riendo con un trompo de colores. Recordó la mano temblorosa de don Rogelio tratando de abotonarse la camisa. Recordó la voz de Lucía diciéndole una vez: «No te quiero héroe, te quiero vivo». Pero esta noche, la vida de 36 personas dependía de él. Tocó el vidrio otra vez. 3 golpes, firmes, secos, fatales. La señal definitiva. El aire se cortó como papel. Mario Pineda levantó la cabeza. Elías apretó mandíbula. El güero Rivas dejó de fingir dormir. 16 manos tocaron metal frío dentro de mochilas. Uno por uno, los 20 soldados despertaron su verdadero yo. El Risco no lo sabía. Pero en ese segundo, la sierra dejó de pertenecerle, y lo que ocurrió después cambiaría para siempre ese kilómetro maldito. El primer disparo no fue disparo. Fue un grito ahogado, un «qué chingados» del sicario que notó el movimiento de Mario Pineda. Pero ya era tarde. Cuando Pineda se levantó, la vereta salió de su mochila con la rapidez de un trueno. «¡Quieto, cabrón!», escupió entre dientes. Y el sicario vio, por primera vez en su vida, a alguien sin miedo a morir. El aire tembló. La mamá del bebé abrió los ojos sin querer. El niño dejó de llorar un segundo, como si la sierra le dio la orden de callarse. El autobús entero mantuvo respiración contenida. Se escuchó un perro ladrar en algún rancho lejano, como si anunciara que la noche cambiaría de dueño. Aurelio, en la fila 11, levantó apenas la mirada. No necesitó hablar. Su rostro dijo todo. Fierro. En la fila 18, Elías Castañeda se levantó como si un resorte lo hubiera empujado. La vereta brilló con la luz pobre del pasillo. El sicario frente a él no alcanzó a reaccionar. Solo soltó un «¡ay, güey!» antes de caer de rodillas, sin sangre, solo shock, solo miedo. La novia del joven golpeado se tapó la boca. Un hilo de aire escapó entre los dedos. Apenas un suspiro, pero suficiente para que la realidad rugiera. Los sicarios de atrás voltearon al mismo tiempo. Linternas temblaron. 3 se quedaron congelados, sin saber si disparar o correr. El autobús olió a sudor fresco, ese sudor que viene cuando el cuerpo decide entre vivir o morir. Aurelio ya estaba de pie. Su mano entró en la mochila como si fuera parte del mismo cuerpo. La vereta salió suave, limpia, precisa. Sus ojos se nublaron un segundo. Recordó a Mateo pidiéndole: «Papá, ¿vas a venir a mi partido?». Recordó la voz quebrada de don Rogelio: «Mijo, no me dejes solo al plebillo». Recordó la pastilla que Lucía debía tomar cada noche. Ese recuerdo fue suficiente. «No van a salir con él», murmuró Aurelio, apenas audible. Ramiro, el Risco, lo escuchó. Volteó como un toro herido. «¿Qué dijiste, viejo?». Pero su pregunta murió ahí. Pineda disparó primero. No sangre, no gritos exagerados, solo un impacto seco, contundente, suficiente para tirarle el rifle al sicario más cercano. El metal cayó al piso y rebotó, dejando un sonido hueco que heló el alma de todos. Elías se movió al mismo tiempo. Eran como sombras coordinadas sin hablar. Los pasajeros no entendían qué pasaba, solo que los civiles que viajaban con ellos no eran civiles. Una anciana murmuró: «Jesús bendito», y apretó su rosario con más fuerza. El Risco empujó a don Adrián hacia la puerta. «¡Vámonos ya!», gritó, pero entonces vio algo que lo dejó helado. Aurelio avanzando por el pasillo, rostro firme, pasos lentos, como si la violencia no le hiciera parpadear. Ese tipo de caminar que solo tienen los que ya han visto demasiadas muertes para temerle a una más. «Suéltalo», dijo Aurelio. No fue un grito, fue una orden militar disfrazada de susurro. El Risco intentó levantar su rifle, pero 3 veretas lo encuadraron al mismo tiempo. Pineda adelante, Elías atrás, el güero desde el lado del pasillo. Los pasajeros se tiraron al piso sin que nadie se los pidiera. Una mamá cubrió a su hijo con el cuerpo. Un estudiante rezó sin saber rezar. El chofer tragó saliva tan fuerte que se escuchó claro. Ramiro retrocedió un paso.
Apretó la mandíbula. Escupió al piso. Van a morir todos, soldados. Los Cabrera no perdonan. Aurelio no parpadeó. Hay cosas peores que morir, viejo. Entonces, el sonido que nadie quería escuchar llegó desde afuera. Motor acelerando, armas cargándose, gritos. Los sicarios todavía en las camionetas abrían fuego. El vidrio delantero estalló. El mundo se partió en luces y gritos. Esto apenas empezaba. El primer disparo de afuera sonó como si alguien partiera el cielo con un machete. Un fogonazo blanco iluminó el parabrisas roto. Después vino el estruendo. Ráfagas cortas, secas, disciplinadas. Los Cabrera no estaban improvisando. Sabían lo que hacían. Sabían que adentro había resistencia. Y querían quebrarla rápido. El chofer se tiró al piso. «¡Madre Santísima!», susurró, con voz rajada. Un pasajero gritó. Otro rezó. Una niña escondió la cara entre rodillas. Afuera, las balas golpeaban la carrocería como lluvia de piedras sobre lámina vieja. El olor a pólvora entró por las rendijas, mezclándose con el aire frío del espinazo del diablo. Aurelio empujó a un señor hacia el suelo. «¡Agáchese, don!». Su voz era firme pero baja, como si no quisiera despertar algo más peligroso que los sicarios. Tomó respiro lento. 3 segundos. 3 segundos que definieron su siguiente movimiento. Pineda asomó la cabeza apenas 1 centímetro por la ventana rota. «Son 5 afuera», dijo entre dientes. «Vienen corriendo desde las camionetas». Elías agregó. «Y traen rifles largos, capitán». Aurelio lo sabía. El sonido lo revelaba. Esos track-track eran de R-15 viejos, pero bien cuidados. La señora del Rosario se movió para cubrir a un niño que ni conocía. Su mano temblaba. Ese gesto pequeño, humano, le pegó de frente a Aurelio. A veces la guerra no la ganan los valientes, la ganan las personas que protegen sin tener armas. Esa imagen lo partió un segundo, pero solo un segundo. «Mario», murmuró Aurelio, «vas tú primero». Pineda entendió sin preguntar. Golpeó con la culata la salida de emergencia lateral. El cristal se abrió como flor de vidrio. El viento helado entró de golpe, trayendo olor a pino, tierra húmeda y peligro. «Castañeda, cubre al plebe del pasillo», ordenó Aurelio. Elías se movió como sombra. Se tiró de rodillas, bereta alzada, apuntando hacia el hueco donde aparecía una linterna enemiga temblorosa. Un sicario de afuera gritó. «¡Ahí están, hijos de la chingada!». Las balas entraron. Rebotaron en los tubos metálicos del asiento, levantando chispas. Una señora chilló bajito. El bebé volvió a llorar, pero con llanto ronco, cansado, como si ya no le quedaran fuerzas para tener miedo. Aurelio apretó dientes. Se asomó un instante por el borde del asiento. Vio una sombra corriendo hacia la puerta delantera del autobús. El tipo llevaba pasamontañas y botas polvosas. Era joven, demasiado joven. Tal vez 20, tal vez menos. Esa edad donde uno todavía debería estar vendiendo raspados afuera de la secundaria, no matando por 1.500 pesos semanales. Aurelio disparó. El sicario cayó detrás de un tronco. No gritó, solo cayó. Las montañas tragaron el sonido. «¡Capitán!», gritó Pineda desde la salida de emergencia. «Ya estoy afuera». La voz venía entrecortada por el viento. Se escuchaban ramas quebrándose bajo sus botas. Aurelio volteó hacia los demás soldados dispersos en el autobús. Todos estaban listos. Todos con pupilas dilatadas. Todos respirando como lobos rodeados. «Nos movemos», dijo Aurelio. «¿Hacia dónde, mi capitán?», preguntó el güero Rivas. Aurelio miró hacia la oscuridad donde las camionetas negras esperaban. Sabía que ahí estaba la clave. Sabía que los Cabrera nunca dejaban a un líder solo. Sabía que debajo de esa noche había algo más grande que un secuestro. «Hacia afuera», respondió Aurelio. «¿A enfrentarlos?», preguntó Elías. Aurelio negó con la cabeza. «No, morro. Vamos a quitarles la noche». Un disparo nuevo tronó desde atrás del autobús. Más cercano, más preciso, demasiado preciso. Aurelio frunció el ceño. Ese último disparo no era de los sicarios, era de alguien más, de alguien que conocía el protocolo militar, de alguien que no debería estar ahí. Aurelio se quedó helado. Ese sonido, ese tac seco, uniforme, sin vibración extra,
No era de un R-15 viejo. No era de un AK disparado a lo loco. Era de una pistola entrenada, de alguien que sabe apretar el gatillo sin temblar. Pineda se asomó por la ventana rota. «Capitán, ¿ese tiro?» Aurelio no respondió. Porque sí, lo había reconocido desde el primer segundo. Era un disparo demasiado limpio, demasiado familiar, demasiado cercano al entrenamiento Sedena. En el suelo, un niño lo miró con ojos grandes, húmedos. No entendía nada. Solo sabía que algo malo estaba pasando. Ese tipo de mirada que pesa, porque los niños no mienten. Los niños sienten. El bebé volvió a llorar, un llanto agudo. La madre lo apretó contra el pecho, temblando. «Por favor, que esto ya acabe», susurró. Ese susurro se clavó en Aurelio más fuerte que cualquier bala. Elías se levantó un poco. «Capitán, tenemos que salir ya. Nos van a encerrar». Aurelio respiró hondo. El olor a metal caliente, pólvora y pino húmedo le quemó la nariz. «Sí», dijo. Pero antes, otro disparo, más cercano, más dirigido. El vidrio trasero estalló en pedacitos. «¡Cabrón! ¡Nos están tirando desde adentro!», gritó un pasajero. Pero no era cierto. El tiro venía desde un ángulo imposible para los sicarios. Un ángulo lateral, bajo, escondido entre la maleza. Pineda salió por la apertura de emergencia. Rodó en el suelo. Se colocó detrás de una piedra grande. «Capitán», susurró por el talkie improvisado. «No son solo los Cabrera. Hay otro tirador». Aurelio sintió un escalofrío. No por miedo a morir, sino porque ya sabía quién podía ser. Miguel Arellanes, exintegrante de su unidad, expulsado por indisciplina. Rumores de que se había vendido. Rumores que Aurelio no quiso creer. Hasta ahora. Un tiro más. Esta vez pegó justo en la chapa de la puerta trasera. Preciso. Casi quirúrgico. Elías lo confirmó. «Capitán, ese tirador nos conoce. Conoce nuestras rutas». El güero Rivas agregó con voz rota. «Y sabe exactamente cómo encerrarnos». Aurelio bajó la vista un instante. Pensó en su padre, en esas manos viejas que temblaban al servir café. En Mateo, preguntándole si algún día iban a ir juntos al mar. Pensó en Lucía, acostada en su cama, luchando con su enfermedad sin decirle nada para no preocuparlo. Una punzada le cruzó el pecho. «No nos van a quebrar. No hoy», dijo, casi en un susurro. El Risco gritó desde afuera. «Ríndanse, soldados. Se los dije, los tenemos rodeados». Su voz sonó nerviosa, temblada, porque ni él entendía de dónde venían los disparos adicionales. Aurelio avanzó por el pasillo. Tocó el hombro de un señor que rezaba. «Ya casi pasa, don. Solo manténgase abajo». El señor lo miró con ojos agradecidos, asustados, brillosos. «Dios lo acompañe, hijo». Ese hijo apretó algo dentro de Aurelio. Pineda habló desde afuera. «Capitán, veo sombra moviéndose entre los pinos. No es de los Cabrera». «¿Quién?» Pineda tragó saliva. «Alguien con sudadera gris y un parche militar viejo, muy viejo». Aurelio se quedó frío. Su pecho se apretó. Sí, era él. Tenía que ser él. Elías lo vio palidecer. «Capitán, ¿qué pasa?» Aurelio solo murmuró. «Tenemos traidor, y no es un sicario. Es uno de los nuestros». En ese instante, un disparo aún más cercano reventó la luz interior del autobús. Todo quedó en oscuridad. Total, densa, asfixiante. Y desde afuera, una voz rasposa gritó. «Aurelio, sal, hermano. Yo solo quiero hablar». El corazón del capitán se hundió. Era la voz de Miguel Arellanes. La oscuridad cayó tan pesada que el autobús dejó de ser autobús. Era una caja cerrada llena de respiraciones, miedo y latidos. Solo el llanto del bebé cortaba el silencio. Débil, como si hasta él entendiera que decir demasiado podía matarlo. Aurelio apretó la vereta. No por miedo, por memoria. Esa voz la había escuchado cientos de veces en entrenamiento, en operativos, en noches de guardia tomando café barato afuera de un cuartel. Miguel Arellanes, el soldado que él mismo recomendó hace años, el muchacho que alguna vez llamó hermano. Pineda susurró desde afuera. «Capitán, está cerca, a unos 10 metros». «¿Solo?», preguntó Elías. Pineda dudó. «Creo que sí, pero no apostaría mi quincena».
Un rayo de luz de luna entró por una rendija y reveló el polvo en el aire. El chofer se cubrió la cabeza. «Esto no es normal», balbuceó. Los pasajeros rezaban ahora sin voz, solo moviendo labios. Una señora mayor tocó el hombro de Aurelio. «Hijo, no salgas. Se oye malo ese hombre». La mano de ella temblaba, tibia. Esa ternura improvisada le dio a Aurelio una fuerza que no pidió, pero necesitaba. Elías se acercó. «Mi capitán, si ese cabrón es quien creo...» «Es», interrumpió Aurelio. Un silencio cayó, duro, pesado, como una verdad que nadie quiere decir, pero todos ya saben. Afuera, la voz regresó, más clara, más cerca. «Aurelio, sal, viejo. No vine a matarte». Los sicarios de los Cabrera hicieron bulla detrás. «¿Quién chingados está gritando? ¿Ese güey es de ustedes o qué?» Confusión, desorden, mal presagio para todos. Aurelio pensó rápido, demasiado rápido. Como solo piensa alguien que ya sobrevivió demasiadas veces. Si Arellanes estaba ahí, armado, tirando desde la maleza, entonces alguien le había vendido información. Información interna. Información que solo un militar podía conocer. Elías susurró. «Capitán, ese tiro que tumbó la luz, ese no era contra los sicarios. Era para meternos miedo». Aurelio cerró los ojos un segundo. «O para obligarme a salir». Pineda levantó la voz desde su cobertura. «¡Ojo! Se mueve otro cabrón entre los pinos». Un tronco crujió a la derecha, un paso seco a la izquierda. Los Cabrera empezaron a ponerse nerviosos. Uno gritó: «¡Ey, Risco! Ese no es de los nuestros». El Risco respondió furioso: «Cállense y sigan tirando. Es un pinche halcón loco, eso es todo». Pero Aurelio sabía que no. Arellanes no era halcón, era soldado entrenado. Y un soldado entrenado en manos equivocadas es una sombra más peligrosa que cualquier sicario. El bebé volvió a llorar. La madre lo apretó. «Por favor, Diosito, por favor». La plegaria quebró algo dentro de Aurelio. No podía dejar a esa gente atrapada ni un minuto más. «Mi capitán», susurró Elías. «¿Salimos?» Aurelio apretó mandíbula. Respiró como si tragara piedras. «Si salgo yo, ustedes se quedan protegiendo a los civiles». «¿Solo?», preguntó Pineda. «No voy solo». «¿Entonces con quién?». Aurelio volteó hacia la fila 6. El güero Rivas ya estaba levantándose, ojos firmes, respiración lenta. «Yo voy, mi capitán». Aurelio negó. «Tú te quedas. Necesito tus ojos dentro». El güero tragó saliva, decepcionado pero obediente. Aurelio puso una mano en el hombro del niño que lo miraba asustado. «No te preocupes, plebillo. Ya casi se acaba». El niño asintió. Un gesto chiquito, pero suficiente para que Aurelio decidiera moverse. Se acercó a la salida de emergencia. Pineda le abrió paso. El viento frío lo golpeó en la cara. La sierra olía a humedad, pólvora y traición. Aurelio susurró: «Miguel, si de verdad quieres hablar, aquí estoy». Y desde la oscuridad, una silueta respondió: «Entonces sal, Aurelio. Pero deja tu arma». Las montañas se quedaron mudas. Aurelio no respondió de inmediato. El viento frío del espinazo del diablo le pegó en la cara como si la sierra quisiera detenerlo. Abajo, los pasajeros contuvieron el aire. La madre del bebé cerró los ojos. El chofer murmuró un «¡Ay, Diosito!», casi inaudible. Pineda susurró desde afuera: «Capitán, no es buena idea». Elías lo reforzó: «Ese cabrón no viene a hablar. Viene a cerrar ciclos». Aurelio no volteó. Sus ojos seguían clavados en la línea de pinos donde la voz de Miguel había salido. Oscura, quietísima, como si estuviera esperando desde hace años ese momento. «Tranquilos», dijo Aurelio. «No es la primera vez que la traición me toca la puerta». Las palabras le pesaron en la lengua. No eran para ellos, eran para él mismo. Miguel volvió a hablar. «Aurelio, no me hagas matarte. Tú sabes que no quiero». Una risa amarga de un sicario sonó a pocos metros. «¿Este güey quién vergas es?». El Risco le respondió irritado: «Es un soldadito loco. Déjenlo. Nosotros tenemos al resto acorralado». Pero no tenían a nadie. No entendían nada. El caos ya no era de ellos, era de Miguel. Aurelio soltó aire despacio. «Si te dejo mi arma», dijo, «¿qué me garantizas?».
Una pausa larga, muy larga. El viento movía los pinos como si el bosque entero escuchara. Te garantizo que no te dispara nadie más. Todavía, respondió Miguel. Elías abrió los ojos, incrédulo. ¿Todavía? Aurelio entendió la palabra. La sintió atravesarle el pecho. Miguel no había venido solo por él. Había venido por algo más, alguien más, un objetivo que no estaba claro. La señora del Rosario susurró: «No salga, hijo, no salga». Esa voz maternal, quebrada, le tembló por dentro. Por un instante quiso quedarse. Quiso protegerlos desde ahí. Quiso no moverse, no arriesgar nada. Pero él sabía algo que ellos no. Si no enfrentaba a Miguel ahora, nadie saldría vivo de esa carretera. Aurelio levantó su arma muy despacio. El brillo opaco de la vereta reflejó un pedazo de luna. Luego la dejó caer en el asiento. El golpe fue suave, pero en ese autobús sonó como final de una oración. «Capitán», susurró Elías, con la voz quebrada. «Cuiden a la gente», contestó Aurelio. «No dejen que nadie se acerque». «¿Y usted?» Aurelio tragó saliva. «Yo hablo con los muertos». Salió por la ventana de emergencia. Sus botas tocaron tierra húmeda. El frío lo mordió en la nuca. El silencio se cerró como una trampa. Las camionetas negras de los Cabrera brillaban lejanas, apuntando luces mal enfocadas. Los sicarios murmuraban sin entender qué diablos pasaba. «El Risco», gritó algo que se perdió entre los troncos. Aurelio dio 3 pasos hacia la línea de pinos. La oscuridad enfrente parecía viva, como si respirara. «Ya salí, Miguel», dijo Aurelio. «Ya dejé el arma». «Lo sé», respondió la voz. «Siempre fuiste hombre de palabra». Una figura salió entre sombras, sudadera gris, barba de varios días, ojos rojos de cansancio. «O culpa». Miguel Arellanes. Tenía una pistola en la mano derecha. No apuntaba, no temblaba. Solo estaba ahí, como un recuerdo que se fue y regresó hecho carne. «¿Por qué, Miguel?», preguntó Aurelio. Miguel sonrió triste. «Porque a veces, viejo, el enemigo no está allá afuera». Apuntó la pistola, pero no hacia Aurelio, sino hacia algo detrás de él. Aurelio sintió un escalofrío mortal bajar por la columna. «Aurelio». «¿Qué hiciste, Miguel?» «No vine por ti». Una pausa helada. «Vine por uno de los tuyos». El aire se quebró. Así, tal cual. Se quebró. Como si la sierra hubiera escuchado el secreto antes que Aurelio. «¿Qué dijiste?», preguntó él despacio. Miguel levantó la pistola apenas unos centímetros más. No apuntaba a matar, apuntaba a revelar, y eso dolía más. «Aurelio, no tienes 20 hombres leales esta noche», dijo Miguel. «Tienes 19». El viento movió los pinos. Un sonido hueco cruzó entre los troncos. Aurelio sintió que todo el bosque respiraba más fuerte que él. «¿Quién?», escupió Aurelio, dientes apretados. Miguel negó con la cabeza. «No voy a decírtelo así, no hasta que entiendas el porqué». Ese «por qué» pesó como un costal de piedras húmedas. Detrás de Aurelio, Pineda murmuró por el radio en voz baja: «Capitán, ¿todo bien?». Aurelio no contestó. Si decía una palabra, los Cabrera lo escucharían. Y si los Cabrera lo escuchaban, ese bosque se convertiría en cementerio. Miguel dio un paso adelante. Las agujas de pino crujieron bajo sus botas. Aurelio siguió inmóvil. Los dos parecían sombras enfrentadas bajo una luna temblorosa. «Te vendiste, Miguel», dijo Aurelio. Miguel sonrió sin humor. «Si fuera por dinero, no estaría aquí. No sería yo quien te avisara. Entonces, ¿por qué estás aquí?». «Para que no mueras como idiota». Miguel respiró hondo. «Los Cabrera no vinieron por don Adrián». «Lo sé. Vinieron por uno de los tuyos». El pecho de Aurelio se cerró. «¿Quién?». Miguel levantó la pistola y apuntó a la ventana rota del autobús. Esa acción pequeña encendió el infierno. Los Cabrera se dieron cuenta al mismo tiempo. «Oye, Risco, ese güey está hablando con los soldados. Tráiganse a ese cabrón». Pasos corrieron. Ramas se quebraron. El caos se encendió como cerillo. Miguel retrocedió rápido. «Aurelio, escúchame. Uno de los tuyos les vendió rutas, movimientos, horarios». Aurelio sintió un golpe seco en la garganta. «Dime quién, Miguel».
No puedo gritarlo. Si lo digo así, nos rodean. Miguel. Miguel volvió a apuntar a la ventana, insistente. Míralos bien. Su voz tembló. Uno de esos 20 no merece tu confianza. El ruido de los sicarios acercándose rompió todo. Ahí están. ¡Fierro! Aurelio retrocedió 2 pasos, buscando ángulo, buscando silencio, buscando respuestas que no llegaban. Desde dentro del autobús, Elías gritó. «Capitán, vienen hacia usted». Pineda añadió. «Son 3, van por el flanco derecho». Aurelio levantó las manos un instante para indicar que iba a replegarse. Miguel lo vio. «No te vayas sin la verdad, Aurelio». «Entonces dímela». Miguel apretó los dientes. «El traidor». Una ráfaga de los Cabrera explotó detrás. Miguel se cubrió. «¡Chingada madre!». Aurelio corrió hacia la ventana de emergencia. «Miguel», di el nombre. Miguel, cubriéndose detrás de un tronco grueso, gritó lo único que pudo. «No confíes en el que reza más fuerte». Aurelio se detuvo. Esa frase le heló el alma. «¿Qué? Miguel. Miguel». Pero Miguel ya corría entre los árboles, despareciendo como si la sierra se lo tragara. Los sicarios llegaron al claro en ese mismo segundo. «Ahí está el soldado. ¡Fuego!». Un chorro de balas rompió la noche. Aurelio saltó por la ventana del autobús justo a tiempo. Cayó dentro, rodando. El bebé lloró. La señora del Rosario dejó caer su crucifijo. Elías lo jaló hacia abajo. «¡Mi capitán! ¡Casi lo agarran!». Aurelio no podía ni respirar. Las palabras de Miguel le taladraban el cráneo. «No confíes en el que reza más fuerte». Dentro del autobús, solo una persona rezaba más fuerte que todos. Una mujer. La de la voz suave. La que no soltaba el rosario ni un segundo. Y Aurelio sintió algo terrible. Un miedo que no venía de afuera, sino de adentro. Aurelio cayó dentro del autobús y el golpe le sacó el aire. No era dolor físico. Era shock. Esa frase seguía atravesándole el pecho como un puñal helado. «No confíes en el que reza más fuerte». El bebé lloraba. Los sicarios afuera gritaban. El chofer repetía, «¡Ay, virgencita, ay, virgencita!», con la voz cortada. Pero Aurelio solo escuchaba una cosa. El rosario de la anciana tintineando entre jadeos. Elías lo jaló hacia la sombra del asiento. «Mi capitán». Casi lo achicharran. Pero Aurelio ya no estaba mirando afuera. Estaba mirando adentro. La anciana seguía rezando. Fuerte, muy fuerte. Demasiado fuerte para alguien temblando, pero perfecto para alguien ocultando algo. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros», susurraba ella. Su voz no temblaba, no quebraba, no se apagaba. Era como si estuviera recitando más que rezando. Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No, cabrón. No puede ser ella. No una viejita». Pero la guerra le había enseñado algo brutal. Los peligros más grandes nunca tienen la cara que uno espera. Pineda entró por la ventana lateral. Sudaba, respiración agitada. «Capitán, vienen 3 por el lado izquierdo. Los Cabrera ya están desesperados». Elías apuntó. «¿Qué hacemos?». Aurelio levantó mano. «Esperen». «¿Esperar qué, mi capitán? Nos van a tumbar». «Cállense», susurró Aurelio. Porque la anciana había dejado de rezar. De un segundo a otro. Así, en seco, como si hubiera sabido que la estaban observando. La señora levantó la cabeza, sus ojos húmedos, brillosos, temerosos o calculadores. «¿Pasa algo, hijo?», dijo ella con tono suave. Demasiado suave, demasiado controlado. Aurelio la observó. No vio a una abuela inocente. Vio a alguien que no había llorado cuando dispararon. Que no había entrado en pánico cuando cayó el vidrio. Que no gritó cuando el estudiante sangró. Que no sollozó cuando el bebé casi se ahogó de miedo. Siempre firme. Siempre en el mismo asiento. Rosario en mano. Mirada abajo. Como si contara. Como si pensara. Como si esperara una señal. El grito de un sicario rompió ese pensamiento. «Risco. Hay movimiento adentro. Ya casi los tenemos». Elías empuñó su arma. «Mi capitán, órdenes». Aurelio tragó saliva. La sierra afuera rugía con el viento. El autobús olía a sudor, pólvora, metal caliente y miedo. Finalmente habló. «Necesito ver sus manos, señora». La anciana sonrió, triste. «Estoy rezando, hijo.
Por ustedes. Sus manos, repitió Aurelio. ¿No confías en mí? Esa frase lo atravesó. Exactamente la frase que un infiltrado usaría para ganar tiempo. Por favor, dijo Aurelio. Solo muéstreme las manos. La anciana suspiró, muy hondo, muy lento, como quien acepta un destino viejo. Está bien, hijo, susurró, y levantó las manos. En la mano derecha, el rosario, viejo, gastado, normal. En la mano izquierda, algo pequeño, negro, metálico, oculto entre dedos arrugados. Pineda lo vio primero. «Capitán», Elías maldijo. «No mames». Aurelio sintió que la sangre le bajaba del rostro, porque eso que la anciana escondía no era un arma, no era un detonador, no era una radio, era una placa militar vieja, cubierta de tierra seca. Y no era cualquier placa, era la placa de Miguel Arellanes. La anciana sonrió, con tristeza, con cansancio. «No vinieron por mí, hijo». «¿Entonces por quién?», susurró Aurelio. Ella levantó la placa, con manos temblorosas. «Por mi nieto. Afuera». Los sicarios gritaron: «¡Ya van a entrar! ¡Rompan las puertas!». El silencio cayó tan pesado que hasta el bebé dejó de llorar. La anciana sostuvo la placa con las dos manos, como si fuera reliquia, como si pesara más que el autobús entero. Aurelio sintió que el aire se volvió espeso, casi imposible de tragar. «¿Su nieto?», preguntó él, sin reconocer su propia voz. La mujer asintió, con tristeza, con vergüenza, con un dolor tan viejo que olía a polvo y despedidas. «Miguel», susurró ella. «Miguel es mi nieto». Elías abrió los ojos como si lo hubieran golpeado. Pineda tragó saliva. Aurelio sintió un temblor interno que no tenía nada que ver con miedo a morir. Era otra cosa, algo más grave, algo más íntimo. «Señora, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó Aurelio. «Vine a detenerlo». «¿A detener a Miguel?». «A detenerlos a todos antes de que se maten», respondió ella. «¿Usted sabía que él estaba aquí?». «Sí, hijo». «¿Sabía que tiró contra el autobús?». La anciana bajó la mirada. «No era para herirte, era para que salieras». Esa frase le dio a Aurelio un golpe en el pecho. Desde afuera, un sicario gritó: «Risco, la puerta ya casi cae. Denle duro, cabrones». Los golpes retumbaban en el metal como tambores de ejecución. «Señora», dijo Aurelio, manteniendo voz baja, «necesito que me diga la verdad». La anciana respiró hondo, agarrando fuerte el rosario. Ese sonido seco del rosario entre dedos era como reloj marcando sentencia. «Miguel no trabaja para los Cabrera», dijo ella. «¿Entonces para quién?». La anciana tembló. «Para sí mismo, para sobrevivir». «Eso no responde nada». Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero no por ella. «Por él, por Aurelio». «Escúchame, hijo», susurró ella. «Miguel vino a salvar a uno de tus hombres, no a entregarlo». Elías casi soltó su arma. «¿Qué? Eso no tiene sentido», Pineda murmuró. «¿Salvar? ¿De qué? ¿Por qué?». La anciana habló despacio, como si cada palabra fuera una espina en la lengua. «Porque ese muchacho, ese soldado tuyo, está marcado para morir esta noche». «¿Por quién?». «Por los mismos que mandaron a los Cabrera». «¿Y quiénes son?». Ella cerró los ojos, una lágrima seca en la mejilla. «Gente con uniforme, hijo». Aurelio sintió el mundo inclinarse. «¿Militares?». «No todos. Los malos. Los que se venden». El corazón de Aurelio se aceleró. «¿Por eso Miguel los siguió?». «Sí, para sacarlo de la emboscada». «¿A quién?», preguntó Aurelio, cada palabra un latido. La anciana lo miró como si estuviera a punto de romperse. «No puedo decirte». «Dígame». Ella tembló más fuerte. «Si lo digo, lo matan antes de que el sol salga». «Señora, necesito el nombre». Una lágrima cayó. «Es uno de tus 20». «¿Quién?». Ella abrió la boca, pero una sombra cayó por la ventana rota. Un brazo, un pasamontañas, un rifle entrando al autobús. «¡Ahora, cabrones!», gritó un sicario. La puerta cedió al mismo tiempo. Rompió metal, madera, aire, miedo. Los Cabrera entraron a gritos. 3, 4, 5. Linternas sobre caras aterrorizadas. Aurelio gritó:
¡Cubran a los civiles! La anciana alzó el rosario, protectora. Diosito, cuídalos. En medio del caos, ella alcanzó a susurrar. Perdóname, hijo. El que buscan está muy cerca de ti. Un sicario apuntó directo a la anciana. Tú, quítate. Aurelio se lanzó para cubrirla. Disparo. Oscuridad. Y la frase de Miguel tronando en su mente. No confíes en el que reza más fuerte. El disparo reventó el aire. Un fogonazo blanco iluminó todo por un instante. El sonido pegó en los oídos como si la montaña entera gritara. Aurelio cayó encima de la anciana, protegiéndola. Sintió el golpe del impacto en el metal del asiento, muy cerca, demasiado cerca. El bebé chilló. La madre gritó. Los sicarios entraron como animales hambrientos. ¡Al piso, cabrones! ¡Quieto todos! ¡Levanten las manos o los quebro! Las linternas les quemaban los ojos. Los pasos retumbaban en el pasillo. Olor a sudor, a pólvora, a miedo. El autobús ahora era un corazón latiendo rápido y mal. Elías se arrastró hasta Aurelio. ¿Está bien, mi capitán? Aurelio asintió, todavía cubriendo a la anciana. Ella temblaba, no por miedo, por culpa. Él lo sentía. Estoy bien, murmuró Aurelio. ¿Ella? La anciana abrió los ojos. No me tocó, hijo. Gracias a ti. Aurelio respiró por primera vez en varios segundos. Pineda gritó desde atrás. Mi capitán, son 6, 6 adentro. Y vienen 2 más por la ventana rota, alertó Rivas. Los sicarios se movían seguros, confiados, como si estuvieran cumpliendo un horario, como si supieran exactamente dónde debía estar cada soldado. Demasiado exacto. Miguel había dicho la verdad. Alguien dentro, uno de los 20, había filtrado la posición exacta de cada uno. Tú, el de franela, levántate, gritó un sicario apuntando a Aurelio. Elías movió su arma 1 centímetro. Aurelio apenas levantó la mano para frenarlo. Quieto, Elías. Mi capitán, quieto. Aurelio se puso de pie lentamente. Las linternas se posaron en su cara. Un sicario golpeó su hombro con el cañón del rifle. «Órale, soldadito. ¿Dónde están tus amiguitos?» Aurelio no respondió. Su mente no estaba en ese hombre. Estaba buscando, escaneando, revisando cada respiración dentro del autobús. ¿Quién rezaba más fuerte? ¿Quién estaba demasiado calmado? ¿Quién tenía ojos que no cuadraban con el caos? Una sombra detrás de los asientos llamó su atención. Uno de sus soldados. Postura rígida, mirada inquieta, manos demasiado tensas, demasiado listas, demasiado culpables. Pero no pudo verlo bien. Un sicario lo empujó contra un asiento. «Te dije que te quedes quieto». Aurelio cayó de rodillas. Un niño lloró. El piso vibró por los pasos. Los Cabrera empezaron a revisar mochila por mochila. «Busquen al morro, el de la información, el que trae lo que nos pidieron». Aurelio levantó la cabeza. «¿Qué buscan?» El sicario rió. «Un regalito que uno de los tuyos se llevó». «¿Cuál?» «Una memoria». El sicario chasqueó la lengua. «La memoria que vale más que ustedes 20 juntos». Aurelio sintió que el piso se le iba del cuerpo. Una memoria. Información. Algo robado. Algo que alguien de los suyos cargaba escondido. Elías lo miró. «Mi capitán, no digas nada», susurró Aurelio. El Risco, entrando al pasillo, gritó. «Encuentren al traidor, o nos vamos a llevar el autobús entero». La anciana jaló el pantalón de Aurelio. Sus ojos estaban llenos de terror real ahora. «Hijo, dígame». Ella levantó la placa de Miguel, temblorosa. No confió en ellos, pero tampoco confíe en uno de los suyos. Aurelio tragó saliva. «¿Cuál de los míos?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «El que no llora». «¿Cómo? ¿El que no lloró con ningún disparo?» «¿Cuál?» La anciana susurró. «El que ni parpadeó cuando casi nos matan». Aurelio giró la cabeza, desesperado, mirando a sus hombres agachados entre civiles. Uno de ellos, tenía la cara demasiado seca, demasiado dura, demasiado vacía. «Elías», susurró Aurelio. «Sí, mi capitán. ¿Ves lo mismo que yo?» Pero antes de que Elías respondiera, un sicario levantó algo que había encontrado en una mochila. Una memoria USB negra, pequeña, urgente, marcada con cinta roja.
¡Aquí está! ¡Lo tenemos! Aurelio sintió la garganta cerrarse, porque la mochila era de uno de sus soldados, y no era cualquiera, era de alguien en quien siempre confió. Aurelio apretó la identificación con los dedos. El papel temblaba, no por miedo a morir, por miedo a saber. El nombre, ahí escrito, con tinta corrida de sudor y tierra, Luis Ochoa, el más leal, el más firme, el que siempre cargaba a los heridos, el que daba su ración de comida cuando alguno no había cenado, el que Aurelio veía casi como hermano menor. Elías llegó arrastrándose. «Mi capitán, ¿quién es?» Aurelio no respondió. No podía, no con palabras. Solo levantó la vista, y lo vio. Ochoa estaba de pie, al fondo del autobús, quieto, demasiado quieto, mientras todos gritaban, mientras los sicarios disparaban, mientras el bebé lloraba. Él no. Él estaba como quien ya sabía el final. El rosario de la anciana cayó al piso. «Hijo, no». La mujer temblaba. «Ese muchacho tiene la misma mirada que Miguel cuando se quebró». Elías siguió la mirada de Aurelio. Vio a Ochoa. Abrió los ojos como si le hubieran arrancado el alma. «No, no puede ser». Pineda se quedó congelado. «Mi capitán, Ochoa no. Ese güey nos salvó 1000 veces». Aurelio tragó saliva, con voz dura, desgarrada, casi ahogada. «Elías, sí, mi capitán, no te acerques a él». «¿Qué? Te estoy diciendo, no des un puto paso». En ese instante, uno de los sicarios gritó: «¡Ya los tenemos! ¡Los tenemos encerrados! ¡Bájenlos a todos! ¡Busquen al que trae el puto nombre!». Ochoa levantó ligeramente las manos. Un gesto lento, casi resignado. Sus ojos se clavaron en los de Aurelio. Unos ojos secos, sin lágrimas, sin temblor. «Mi capitán», dijo Ochoa bajito. «No lo diga». Aurelio apenas respiró. «Quiero explicarle». «No vengas con explicaciones. No soy traidor». Aurelio apretó el papel con rabia muda. «Traías la memoria, Ochoa. Porque me la dieron». «¿Quién?» Ochoa tragó saliva. Intentó acercarse. Elías alzó la arma. «Quieto, Ochoa. Bajen las armas, compas», dijo él, con voz rota. «No soy su enemigo». Un sicario se asomó por la ventana rota. El de camisa oscura. Tú, el de barba. Alto allí». Ochoa ni volteó. No estaba asustado de ellos, solo de Aurelio. «Mi capitán», susurró él. «¿Quién te dio esa memoria?», preguntó Aurelio. «Un mando». «¿De qué nivel?». Ochoa se mordió los labios. «Muy arriba». «¿Qué tan arriba?». «Arriba como para que usted lo niegue aunque lo escuche». Aurelio sintió frío en los huesos. «¿Quisiste entregarla?». «Sí, pero no a ellos». La anciana murmuró una oración quebrada. Ochoa continuó. «Quería entregársela a usted, mi capitán». «¿Y por qué no lo hiciste?». «Porque si la tocaba, si usted solo la tocaba, lo mataban». La voz de Ochoa tembló por primera vez. «Mi capitán, esa memoria tiene nombres, muchos nombres». «¿Nombres de qué?». «De soldados». «¿Corruptos?». «No». Ochoa bajó la cabeza. «Nombres de soldados buenos». Aurelio se tensó. «¿Los quieren matar?». «Uno por uno». «¿Por qué?». «Porque no se venden». Los sicarios empujaron hacia adentro, rasgando asientos, entrando como jauría. Pero Aurelio ya no los escuchaba. «Ochoa, ¿por qué no lloraste ni una vez esta noche?». Ochoa levantó la mirada. Sus ojos por fin se quebraron. «Porque si lloraba mi capitán». «¿Qué?». «Me derrumbaba». «¿Por qué ibas a derrumbarte?». Ochoa respiró hondo, muy hondo, doloroso. «Porque yo no vine a sobrevivir esta noche». Aurelio sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». «Vine a asegurar que usted sí sobreviviera». Los sicarios entraron al pasillo. Ochoa alzó las manos hacia ellos y dijo: «Yo soy el que buscan, pero no se llevan a nadie más». El risco apuntó su arma. Gritó: «¡Tírenle al primero que mueva un dedo!». Aurelio sintió que el mundo se quebraba. Ochoa dio un paso adelante, mirando directo al cañón enemigo. El pasillo del autobús se volvió una línea de muerte. Ochoa de pie, los sicarios apuntándole, los pasajeros paralizados, como si sus corazones supieran algo terrible antes que sus mentes. Afuera,
El viento del puerto arrastraba polvo fino que se metía por las ventanas rotas. Olor a pino, pólvora, miedo crudo. Aurelio quiso moverse. Su cuerpo no respondió. No por miedo, por dolor. Dolor de entender algo que no estaba listo para aceptar. ¡Ochoa!, gritó Elías, voz quebrada. «No lo hagas, cabrón». Ochoa ni volteó, ni un milímetro. Sus ojos solo buscaban a Aurelio. «Mi capitán, escúcheme», dijo él, con ese tono bajito que usaba cuando hablaba de cosas serias. «No digas nada. Es necesario. Ochoa, mi capitán, yo ya no tengo salida». Los sicarios rieron, burdos. «¿Este soldadito cree que puede negociar o qué? Mátalo ya, güey. Pero que nos diga dónde está la memoria». Ochoa alzó las manos lentamente, las palmas hacia adelante. No temblaba. Esa calma fue lo que más le dolió a Aurelio. Él sabía lo que significaba esa calma. Calma de quien ya eligió morir. El risco empujó hacia el frente, furioso. «¿Quién les dijo que movieran el puto nombre?» «Yo lo moví», respondió Ochoa. «¿Tú?» «Sí». «¿Y por qué?» Ochoa tragó saliva. Su voz se volvió un hilo. «Porque él», señaló a Aurelio con un gesto casi imperceptible, «no merecía morir por culpa de un secreto que ni sabía». Aurelio sintió un golpe emocional tan fuerte que tuvo que apoyar la mano en un asiento para no caerse. Elías murmuró bajito, con los ojos llenos de rabia y tristeza. «No nos hagas esto, Ochoa. No tú». La anciana del rosario empezó a rezar tan bajito que parecía un suspiro. «Madre Santísima, no permitas otro hijo muerto hoy». El bebé lloró fuerte. Ese llanto rajó el silencio. Ochoa cerró los ojos un segundo, respiró profundo y sonrió. Una sonrisa rota, pero limpia. «Mi capitán, aquí estoy», susurró Aurelio quebrándose. «Gracias por todo». «Ochoa, no. Por hacerme sentir parte de algo bueno». Entonces Ochoa hizo lo impensable. Dio 2 pasos hacia los sicarios. «¡Quieto, hijo de perra!», gritó uno. «Otro paso y te vuelo la cabeza». Ochoa levantó la voz por primera vez. Una voz fuerte, dolorosa, con la rabia de 1000 noches sin dormir. «Entonces háganlo aquí». «¿Qué?» «Aquí, frente a todos, para que vean que son cobardes». Los sicarios dudaron. Ese segundo de duda fue una eternidad. Aurelio apretó los dientes. Elías levantó el arma, pero Aurelio lo detuvo con la mano. «No, no dispares. Van a matar civiles. Entonces, ¿qué hacemos?» Aurelio no respondió. No tenía respuesta. El silencio pesó como plomo caliente. Miguel habló desde atrás. Su voz sonó como un trueno suave. «No lo toquen». Los sicarios voltearon. «¿Qué?» «Dije que no lo toquen. Ese hombre no muere así». «Miguel, este cabrón tiene la memoria». «Sí», dijo Miguel, saliendo finalmente de la sombra. «Pero no es él el que la escondió». Todos quedaron helados. Aurelio respiró hondo. «Entonces, ¿quién la escondió?» Miguel lo miró fijamente. «Tú no estás listo para saberlo, Aurelio». Los sicarios tensaron armas. El pasillo vibró de peligro. La adrenalina cortaba la respiración. Miguel levantó una mano. «Pero, sí estás listo para entender una cosa». Pausa. Silencio brutal. El viento apagó una de las lámparas. «Ochoa, no es el traidor». Todos contuvieron el aire. Miguel apuntó hacia atrás con la barbilla, hacia la parte oscura del autobús. «El traidor está sentado con ustedes». Aurelio sintió la piel erizarse. Los pasajeros voltearon. Los soldados se tensaron. Todos se miraron entre sí con terror. Y entonces, desde la fila 7, alguien se levantó lentamente.